Vamos a hablar de Richard Ramírez, uno de los asesinos más temidos de Estados Unidos. Richard nació el 29 de febrero en 1960 en la ciudad del Paso, en Texas. Richard tuvo una infancia bastante complicada, tuvo un padre muy estricto, la familia era complicada demasiado y hay palabras que me guardo para que Titot no me baje el video. Tuvo un entorno muy difícil. En ese entorno él tenía un primo mayor al cual Richard admiraba un montón. Este primo estuvo en la guerra de Vietnam. Le mostraba a Richard fotos, videos perturbadores de lo que él vivió, le contaba historias que, bueno, para la edad que él tenía no era aconsejable. Con el paso del tiempo Richard fue creciendo y en su adolescencia se juntó con gente que no se tenía que juntar. Empezó a fumar, empezó a robar, a tener pequeños robos, digamos, y así pasó el tiempo, hasta que Richard, obviamente que la policía lo detuvo por robos menores y sus antecedentes, sus datos, fotos, todo quedó registrado en el sistema. En el paso del tiempo, Richard se mudó a California y para sobrevivir robaba, vivía en hoteles baratos, lugares baratos donde él pueda sostener esa vida, donde pueda llegar a sobrevivir, digamos. Con el paso del tiempo, Richard empezó a entrar a casas que tenían las ventanas abiertas, ventanas sin traba, puertas abiertas, cualquier lugar donde él podría llegar a entrar, él entraba, robaba y asesinaba. Sin motivo, porque muchas veces no robaba, simplemente entraba en casa de sus víctimas y las asesinaba. No elegía una familia, sino que él salía a la noche y cualquier lugar, cualquier casa donde esté abierta, él entraba y las asesinaba. Y estos fueron en varios lugares como Los Ángeles, Arcadia, Monterrey y así muchísimos lugares más donde él cometió estos delitos. Los vecinos estaban realmente muy asustados, no podían dormir, ponían la mayor seguridad en su casa porque no sabía quién podía llegar a ser la próxima víctima. Y la policía estaba muy presionada porque no había pistas sobre el asesino, entonces la búsqueda era intensa. Mientras tanto, Richard seguía cometiendo estos delitos. Pero ¿qué pasa? Richard viaja a Los Ángeles y cuando él vuelve de viaje, había algo que él no sabía. La policía descubrió que él era el asesino y a raíz de todo esto dieron con él porque él tenía ya antecedentes, lo buscaron y tenía antecedentes ya de que estaba preso, entonces tenían su foto. Esa foto se circuló en los diarios, se circuló en revistas, en la televisión, entonces ya muchas personas lo reconocieron porque lo vieron caminando por la calle, ya que era un caso que se estaba hablando en todos lados. Lo empezaron a perseguir y él se dio cuenta de esto, entonces empezó a correr. Pero más vecinos se acercaron, lo atraparon hasta que vino la policía. Su primera víctima de asesinato confirmada fue una mujer llamada Jenny Beacon en Los Ángeles en junio de 1984. En 1988, comenzó el juicio y fue uno de los más hablados en ese momento y también fue de los más polémicos, ¿no? Obviamente. Richard siempre aparecía con gafas oscuras y también dicen que llegó a dibujarse un pentagrama en la mano. También hay una frase de él que se dice que él gritaba cada vez que estaba en el juicio, decía "Salve a Satán". Creía mucho en estas cosas oscuras, en magia negra, energía negra y todo esto. Finalmente Richard fue acusado de 13 asesinatos y recibió 19 condenas. Fue condenado a muerte. Richard durante la cárcel recibía cartas de fans, de mujeres. También Richard se casó durante
su estadía en prisión, digamos, estadía. Se casó y finalmente en 2013 termina falleciendo por problemas de salud que él tenía. Y este es un pequeño resumen de la vida de Ramírez, una persona totalmente psicópata. Y muchos especialistas dicen que lo que él hizo de grande fue relacionado por toda la infancia que él tuvo, la infancia, como había dicho antes, durísima. Él sufría agresiones también cuando era chico por parte de su familia. Como dije antes, tenía un papá bastante estricto. Y bueno, todo esto fue relacionado a todo esto lo que él hizo, ¿no? De grande. Obviamente que eso no lo justifica, pero bueno, no fue una persona que buscó ayuda en su momento ni recibió ayuda de nadie. Se crió así y eso le llevó a esta vida que él tuvo.